hermanos, hoy tendremos la segunda parte del sacramento de la confesión o penitencia. Llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por todos nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y entremos en materia, mis queridos hermanos, y hoy vamos a hablar de la historia de este hermoso sacramento, que es llamado el sacramento de los sacramentos, o el sacramento de la sanidad, o el sacramento de la liberación. Así es llamado el sacramento de la penitencia o de la confesión. Pero tenemos que ir hacia la historia. En el Antiguo Testamento existían días penitenciales para el pueblo, y eso lo hacían con ayunos, lágrimas, se arrepentían de todos sus pecados y ellos podían volver a Dios de todo corazón. En la antigüedad se tomaba un chivo expiatorio, y ese chivo expiatorio las personas colocaban sobre ese chivo sus manos y eran los pecados, pero ese chivo después lo mandaban para que muriera en el desierto con todos los pecados de la humanidad. Por eso en este tiempo ordinario, desde Juan, desde el bautismo, se dice: Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Pero este sacramento, más o menos, ¿dónde va a tener forma? ¿O dónde va a tener como esa fuerza poderosa? Hacia el año 90 y hacia el año 100. Se hablaba, era de la confesión para recibir la Sagrada Eucaristía y el perdón de los pecados. Esa confesión se denominaba, solamente se podía confesar ante el obispo, y el obispo era el que le daba la solución del pecado. A partir del siglo II, entonces ahí es cuando nace el rito para aquellas personas que se van a confesar. El obispo hace un acto, y cuando la persona que se confesaba formaban parte de los penitentes. Estos penitentes podían durar 1 año, 5 años o 10 años, o muchas veces hasta toda la vida. ¿Y qué eran los penitentes? Aquellas personas que se les colocaba un cilicio, un traje, y se iban excluidos totalmente de la comunidad. Mis hermanos, si eran casados, tenían que pedirle permiso a su esposa o a su esposo para poder formar parte de los penitentes. Pero si eran solteros, estos penitentes no podían prestar el servicio militar, no podían hacer ningún trabajo público, porque eran excluidos de la sociedad, ni ningún trabajo. Tenían que estar aislados de la sociedad. Ahora, mis hermanos, eso podía durar toda una vida. ¿Qué pasó en esta historia del sacramento de la penitencia? A partir del siglo IV, entonces es cuando ya el obispo delega al sacerdote para que sea él el que perdone los pecados, tomando del mandato de Jesús a sus discípulos, que les dijo en San Juan capítulo 20, versículo 22. Dice la palabra de Dios que sopló sobre ellos y dijo: reciban el Espíritu Santo de Dios. Aquellos a quienes les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. Y aquellos a quienes se los retengas, les quedarán retenidos. Ese fue el mandato de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahora el sacerdote puede hacer el sacramento de la confesión. Pero más adelante, mis hermanos,
el sacerdote eso lo hacía, era en un cuarto y muchas veces hasta en el cuarto. ¿Y qué pasó? El obispo delegó que la confesión se tenía que hacer era en la iglesia. Y allí es cuando nacen los confesionarios. Por eso ustedes todavía en las iglesias antiguas pueden ir donde hay una silla como también adornada como, y allí está. Adentro entra el sacerdote y afuera están las personas. Se llama confesionario. Nacen lo que se llama los confesionarios. Entonces, mis hermanos, aquí en esta etapa de la confesión ya va a entrar lo que es la teología. La teología la va a llamar es penitencia. Penitencia. ¿Por qué? Porque había que pagar una pena por el pecado cometido. Muchas veces el sacerdote mandaba hacer ayunos, vigilias, oraciones, para que la persona pueda ir purificando esos pecados y al final darle la absolución total de los pecados. Mis hermanos, esto tenía que ver mucho en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque también ellos tenían que tener un dolor o de haber ofendido al Señor, y ese dolor ellos tenían que llevarlo con su cilicio. Pero además de eso, tenían que pagar una limosna o un dinero por el pecado cometido. Eso hacia el siglo IV. Más adelante, mis hermanos, vamos a ver que ya no es el obispo, como les decía, que era el que perdonaba los pecados, sino los sacerdotes. Entonces, aquí en estos momentos, cuando ya se abre el espacio para que sean los sacerdotes, aumentó más la confesión. Ya no se va a hacer solamente cada 5 años, cada 10, sino las veces que fuera necesario. Aquí hubo un cambio trascendental en la confesión. Por eso se llama la penitencia litúrgica, mis hermanos, que van a ser del siglo VI al siglo VII. Entonces se difundió en Francia, Suecia y el norte de Italia, lo que se llamó la penitencia litúrgica. Mis hermanos, por eso esa penitencia va a coger mucha fuerza por los monjes irlandeses. A partir del siglo VII, la confesión entonces era las veces que fuera necesario. Cometían un pecado y la persona podía ir al sacramento de la confesión. Entonces, mis hermanos, aquí el hombre cuando pecaba buscaba la confesión, como les estoy diciendo, enseguida cometía la falta, iba donde el sacerdote y el sacerdote lo absolvía. Cada pecado tenía que pagar una pena, como les estaba diciendo anteriormente. Tenían que dar un dinero para poder quedar libre de esa pena. Aparece entonces ya en la Edad Media Alberto Magno y un padre de la iglesia que es llamado Santo Tomás de Aquino, quien le va a dar mucha fuerza a este sacramento. Pero aquí mismo aparece lo que es la penitencia en la escolástica. ¿Y qué es eso, mis hermanos? Aquí es donde se le define a la confesión el sacramento de los sacramentos. ¿Y por qué sacramento de los sacramentos, mis hermanos? Porque aquí la confesión se le da como una contrición a los pecados. Segundo, un dolor perfecto de los pecados. O sea, un dolor. Y tercer acto, los actos penitenciales. Entonces, mis hermanos, aquí después se daba finalmente la absolución de los pecados. La confesión de los laicos también va a aparecer en esta época.
¿Y por qué va a aparecer? Porque muchas veces no habían sacerdotes en los cuales podían dar este sacramento. Y un laico que llevara una vida en santidad, que viviera los sacramentos, que viviera la Eucaristía, si había un moribundo o había una persona que estaba ya para morir, el laico podía hacer el sacramento de la confesión. Podía confesarlo para que esa persona fuera a la patria de la gloria celestial. Ya hacia el siglo IV, en el Concilio de Letrán, en el año 1215. Esto es historia, mis hermanos, y es bueno que sepamos a dónde nace y lo que va a pasar en esta historia. Aparece la confesión anual y obligatoria. Con este concilio de Letrán, ya la confesión entonces va a ser por lo menos una vez al año. Debería la persona confesarse y tendría que ser obligatoria. Entonces, si tú y yo somos cristianos católicos y si estamos conociendo nuestra iglesia, aquí ya colocan como una norma de confesión. No es que nos teníamos que confesar, sino por lo menos una vez al año. En el año de 1439, en el Concilio de Florencia, se adapta las normas de Santo Tomás de Aquino y llega lo que se llama casi la edad moderna hacia el Concilio de Trento. O sea, todo va a influir Santo Tomás de Aquino en una perfecta y verdadera confesión, mis hermanos. Pero para el siglo XVI, que es la edad moderna, aquí van a tener tres señores que van a formar parte y que van a tratar de dividir nuestra iglesia católica. Nace estos tres señores que son Martín Lutero, Calvino y Martón. Son tres. Pero la influencia de Martín Lutero sobre este sacramento va a crear muchas divisiones. Porque Martín Lutero, él decía que este sacramento no era instituido por Jesucristo. Pero a su vez decía que en este sacramento pues uno recibía una paz interior. Entonces él se contradecía con sus palabras. Decía que no era de Cristo, pero a su vez decía que le servía mucho a las personas que lo hacían. Entonces, mis hermanos, en el Concilio de Trento, aquí ya va a haber un documento que es la justificación y define que el sacramento de la confesión como una tabla de salvación para los cristianos que han vuelto a caer en el pecado. Mis hermanos, se establece que es el sacramento distinto al bautismo. Es separado porque se creía que el sacramento de la confesión era igual al bautismo. No, este sacramento va a tener allí una forma ya más grande para que el mundo sepa que era necesario volver a Dios, y para volver a Dios había que confesar los pecados con el sacerdote. En efecto, mis hermanos, ahí está la reconciliación con Dios. Allí, cuando tú vas a este santo sacramento, sientes una paz interior que jamás nadie te la podrá quitar. Y por último, un gozo espiritual. Cuando el sacerdote es el que te da la absolución de los pecados, es el mismo Cristo en su infinita misericordia perdonándonos nuestros pecados. Por eso este es el sacramento de los sacramentos. Mis hermanos, este sacramento se va a extender y llegamos a el Vaticano II. Y él nos va a decir, Vaticano II, el sacramento de la confesión, los que se
acerquen a la confesión, obtienen la misericordia de Dios, el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo son reconciliados con la iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Esto lo define el Vaticano II, mis hermanos, que teníamos que reconciliarnos con Dios a través del sacerdote y a su vez con la iglesia a la cual habíamos ofendido con nuestros pecados. Por eso se mueve a la confesión, es por amor, por el ejemplo y para recibir la gracia santificante de Dios. Mis hermanos, cuando uno sale de ese confesionario, sale nuevamente con la gracia del Dios vivo de Israel. Por eso, mis hermanos, en el año de 1973, entonces aquí ya se concreta el sacramento de la penitencia y el Papa Pablo VI, él hace un ritual de este sacramento. Un ritual que es para cómo confesarnos. Lo define el Papa Pablo VI, llamado la confesión como ayuda. O sea, es un ritual donde están los pasos para yo poderme confesar. También está definido lo que es un pecado venial, lo que es un pecado mortal y todas esas cosas para que cuando uno fuera donde el sacerdote ya tuviera la solución. Esto es la historia de nuestra Iglesia Católica. Por eso llevamos más de 2023 años. Y en este sacramento, mis hermanos, tú y yo recibimos, además del perdón de Dios, la misericordia y su amor infinito sobre nosotros y sobre la humanidad. Si te gustó mi video, puedes suscribirte aquí en el botón que te dejo en pantalla y por acá el último video. Que Dios y la Santísima Virgen María te bendigan.